Keep me waiting for you, leave with me to the stars above. I think I'm ready for you. I think I'm ready for you. I think I'm ready for you. We could go round and round in the same place. Can't decide to live my life on the ground or in outer space. Memories keep me waiting for you. Keep me waiting for you. Leave with me to the stars above. I think I'm ready for you. Ingenieros, estudiantes y público en general que nos acompañan el día de hoy, continuando con las exposiciones por nuestro tercer aniversario de creación del Grupo de Estudios en Ingeniería del Riego, GEIR. El expositor que nos acompaña el día de hoy es el ingeniero Mijail Yasmani Candia Armuto, quien va a desarrollar el tema de introducción al diseño de redes colectivas de riego. El expositor del día de hoy es ingeniero agrónomo de la UNSAC, máster en agroingeniería, especialidad de riegos y energía, UPM Madrid, España, formulador y evaluador de proyectos de riego, con más de 5 años de experiencia en el ámbito público y privado, dominio de principales softwares de modelamiento y simulación de redes presurizadas, EPANET, WaterGens, y dominio de softwares GIS. Buenas tardes y bienvenido, ingeniero Mijail. Es el agradecimiento respectivo por darme este espacio, ¿no? Para poder compartir los conocimientos adquiridos, ¿no? Sin antes hacer las disculpas del caso por el tema de algunos inconvenientes técnicos en la anterior ponencia que se iba a dar, ¿no? Pero bueno, empezaremos con la ponencia esta vez sin ninguna novedad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Mijail. Adelante con su exposición. En general, en este webinar vamos a tocar el tema de la introducción al diseño de redes colectivas de riego. Mi nombre es Mijail Candia Armuto y en este webinar vamos a compartir algunos de los conocimientos adquiridos. Sin antes agradecer al grupo de Ingeniería de Riego y felicitarlos por este tercer aniversario. Además de agradecer
a la Escuela Profesional de Agronomía de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. En este webinar vamos a tener el siguiente temario. Como primer ítem, vamos a hablar sobre las redes colectivas de riego. Como segundo punto, vamos a tocar los temas de los trabajos de campo a desarrollarse, ¿no?, en la planeación de estos proyectos. Como tercer punto, vamos a hablar sobre la determinación de las necesidades de riego, lo que conocemos como diseño agronómico. Como un subpunto, vamos a hablar de lo que es el caudal ficticio continuo. Como 3.2, vamos a tocar la determinación de la dotación en hidrantes. Como cuarto punto, vamos a tocar sobre el procedimiento de agrupación de parcelas. Y como quinto punto, vamos a tocar el tema de la ubicación de los hidrantes. Y en este ítem vamos a hablar sobre los hidrantes individuales y los hidrantes colectivos o multiusuarios. Como sexto ítem vamos a hablar sobre los métodos de trazado de redes colectivas. Y aquí vamos a tocar el método del trazado por lindes y el método de trazado de jirete. Como séptimo ítem vamos a hablar sobre la determinación de los caudales circulantes en las redes colectivas. Y aquí vamos a hablar sobre los caudales a la demanda y los caudales a turnos. Como octavo ítem vamos a hablar sobre el dimensionamiento de la red colectiva y haremos un resumen de las etapas, ¿no?, que tiene. Y sobre todo también hablaremos sobre el tema del diseño por el método de la restricción de velocidad y el método de la optimización técnico-económica. Como primer punto, vamos a hablar sobre la red colectiva de riego. ¿Y qué es una red colectiva de riego? Una red colectiva de riego es aquella que desde un punto de suministro conduce agua y las distribuye en los diferentes puntos de demanda, en cantidades y presión requeridas para satisfacer las necesidades de la alternativa de cultivos. Esta red tiene que respetar los parámetros de operación con las cuales fueron diseñadas. Entonces podemos ver un esquema de una red colectiva de riego e identificaremos algunas de sus estructuras. Podemos identificar los puntos de suministro, que pueden ser una bocatoma, un embalse o un reservorio. Dentro de las redes colectivas de las zonas altoandinas encontramos estructuras que se llaman cámaras rompepresión o cámaras rompecarga. Y como puntos finales tenemos a las estructuras que denominamos como hidrantes de riego. Y también podemos reconocer dentro de una red colectiva de riego los dispositivos que conocemos como válvulas reguladoras de presión y válvulas de control. Como segundo punto, vamos a hablar sobre el trabajo de campo a realizarse. Necesariamente tenemos que conocer el lugar donde vamos a proyectar una red colectiva. Entonces, al momento de hacer el planeamiento, nosotros tenemos que hacer las visitas respectivas para conocer el lugar. Tenemos que realizar, por ejemplo, el tema de las mediciones de caudales, ¿no?, lo que conocemos como aforos, y ya sean por los distintos métodos que existen, ¿no? En esta fotografía nosotros podemos ver un aforo realizado por el método volumétrico. Además, tenemos que cerciorarnos de que la calidad de agua sea la correcta para poder implementar un proyecto de riego, ¿no? Entonces necesitamos realizar el muestreo de calidad de agua, ¿no? Una de las partes neurálgicas de un correcto planeamiento de un proyecto de riego es hacer un levantamiento topográfico. Entonces, si nosotros hacemos un trabajo detallado
En esta fase, pues, podemos asegurar gran parte de la correcta planeación de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado en esta etapa. También tenemos que hacer una parcelación, ¿no? Que consiste prácticamente en identificar las parcelas y los dueños de estas, ¿no? Y codificarlas, ¿no? Además, tenemos que conocer los cultivos de la zona. Entonces, por ejemplo, en esta fotografía podemos apreciar dos cultivos, ¿no? Un cultivo de papa y un cultivo de pasto. Entonces, de esa manera podemos ya tener una idea de qué alternativa de cultivos podemos plantear. Además, tenemos que conocer las actividades de la zona. Si éstas se dedican al tema de la ganadería o la agricultura o al cultivo de hortalizas, etc. Tenemos que hacer un diagnóstico de la infraestructura si es que es un proyecto de mejoramiento. Entonces, si vamos a plantear un proyecto de mejoramiento, tenemos que identificar en qué estado situacional se encuentran las estructuras, ¿no? Ya sean las válvulas de control, los hidrantes, las bocatomas o los reservorios o cualquier estructura que haya sido planteada y cuál es su situación actual. Como tercer punto, vamos a entrar a lo que es la determinación de las necesidades de riego, lo que conocemos como diseño agronómico. Entonces vamos a ver el tema de la determinación del caudal ficticio continuo. ¿Y qué es el caudal ficticio continuo? Es el caudal que habría que derivar de forma continua y permanente para satisfacer las necesidades brutas de la alternativa de cultivos, ya sean máximas o con un cierto déficit hídrico justificado económicamente durante el periodo punta. Entonces, nosotros tenemos la ecuación que representa esto, ¿no? Donde Q es igual al caudal ficticio continuo expresado en litros por segundo por hectárea y NR son las necesidades brutas de riego de la alternativa de cultivos. Entonces, podemos decir que el caudal ficticio continuo depende de las necesidades brutas de riego. Ahora, del cuadro podemos decir, de este cuadro que va a aparecer a continuación. Entonces nosotros tenemos un cuadro acá en el cual se está calculando las necesidades netas por mes y por año de la alternativa de cultivos planteada. ¿Y cuál es esa alternativa de cultivos planteada? Pues podemos ver en este caso que tenemos la alfalfa, el haba, cebada, avena y trigo, maíz y papa. ¿Y cómo se está determinando las necesidades netas por mes? Pues se está determinando de izquierda a derecha. Y las necesidades por año las estamos determinando de arriba para abajo. Al final, ¿no? de este cuadro, nosotros hemos determinado una necesidad máxima que es para el mes de agosto, que es de 424.16 milímetros por mes. Entonces, ¿de dónde sale todos estos resultados, ¿no? Sale de la resolución de la ecuación de la ETC por el ETO por el KC. Entonces, ahora, el cálculo del coeficiente, del caudal ficticio continuo ponderado de la alternativa de cultivos se hace de la siguiente manera. Vamos a considerar una eficiencia de riego por aspersión del 65%, que es una eficiencia relativamente baja, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener un cuadro en el cual vamos a tener una alternativa de cultivos, ¿no? Que ya anteriormente habíamos visto en el cuadro, ¿no? El cuadro anterior. Entonces tenemos la alfalfa, haba, cebada, avena y trigo, maíz y papa, ¿no? Entonces habíamos determinado las necesidades netas por año. Entonces, ahora, para calcular el caudal ficticio continuo ponderado, nosotros previamente hemos tenido que haber identificado el porcentaje de ocupación
de cada cultivo. Entonces, para el caso de la alfalfa tenemos un porcentaje de ocupación del 60%. Y como parte final, ¿no?, el cultivo de la papa tiene un porcentaje de ocupación del 8%, ¿no? ¿Y cómo hallamos estas necesidades netas por año ponderadas? Pues es solamente multiplicando las necesidades netas por año por el porcentaje de ocupación del cultivo, ¿no? Entonces tenemos una columna en la cual vamos a tener unas necesidades netas por año ponderadas en milímetro año. Ahora, para poder nosotros calcular las necesidades brutas por año ponderadas, nos tocaría multiplicar las necesidades netas por año ponderadas en milímetros por 10 y por la eficiencia de riego por aspersión planteada para nosotros tener unas necesidades brutas por año ponderadas en metros cúbicos por hectárea por año. Entonces, ¿qué sería esta columna, no? Entonces, además tenemos ya definida, ¿no?, que las necesidades máximas habían sido para el mes de agosto. Entonces, tenemos las necesidades de cada una de las alternativas de cultivo, ¿no? Y también podemos definir las necesidades por día. Con esas necesidades netas por día para el mes de agosto, también podemos ponderar esto, ¿no?, según el porcentaje de ocupación de cada cultivo. Finalmente, para poder nosotros hallar un caudal ficticio continuo mediante esta ecuación, ¿no?, que anteriormente también habíamos visto, ¿no? Entonces tenemos el caudal ficticio continuo para cada alternativa de cultivo. Y este caudal ficticio continuo es ponderado, ¿no?, según el porcentaje de ocupación que tienen en toda la superficie regable. Para nosotros finalmente hallar un caudal ficticio continuo de la alternativa de cultivos. Entonces, al final de este cuadro en color negrita podemos ver un caudal ficticio continuo de 0.50 litros por segundo por hectárea, ¿no?, que ese sería el caudal ficticio continuo que nosotros hemos calculado hasta el momento. Ahora, vamos a hablar sobre el cálculo de la dotación en hidrantes. La dotación en hidrantes viene dada por la siguiente fórmula. Pues podemos apreciar la fórmula, ¿no?, donde para poder entenderla vamos a tener que describir cada una de las variables. En realidad, las instalaciones de riego colectivos solo van a estar en funcionamiento un cierto número de horas al día. Generalmente podemos hablar entre 16 a 18 horas, ¿no?, que es lo que se denomina como jornada efectiva de riego. Entonces tenemos ahí la jornada efectiva de riego. Llamamos rendimiento de la red a la relación entre la jornada efectiva de riegos y entre el número de horas del día. Entonces, ahora el caudal ficticio continuo que nosotros consideraremos en adelante será el QR, que es igual al caudal ficticio continuo que hallamos anteriormente entre el rendimiento de la red. Ahora, el intervalo de riego es expresado en días, que está en esta fórmula como IR. Y el TR es el tiempo de riego de cada subunidad expresado en horas. El NS es el número de subunidades en la que se ha dividido la parcela S. Y S finalmente es la superficie de la parcela expresado en hectáreas. Para entender mejor la fórmula, asumiremos que tenemos la siguiente parcela. Entonces tenemos una parcela de dimensiones de 100 metros por 100 metros, que sería una parcela de 10.000 metros cuadrados, que es una hectárea, ¿no?, dividida en 4 partes. Entonces también vamos a mostrar la fórmula del cálculo de la dotación, ¿no? Entonces habíamos calculado el caudal ficticio continuo de la alternativa de cultivos como 0.50 litros por segundo por hectárea. Entonces, si nosotros planteamos una jornada efectiva de riego de 16 horas,
¿ya? Que es normalmente, ¿no?, el periodo en el cual, el tiempo entre el cual funciona, ¿no?, o el tiempo de duración de una jornada de un riego por día. Entonces, también, ¿no?, vamos a determinar el rendimiento de la red, que sería la relación de 16 horas entre 24, ¿no?, que nos daría 0,67. Entonces, ahora el caudal ficticio continuo referido a la jornada efectiva de riegos ya no va a ser 0,50, sino 0,76 litros por segundo por hectárea, ¿no? Entonces, planteamos un intervalo de riego de 7 días, ¿no? Entonces, y un tiempo de riego de cada subunidad de 4 horas. Entonces, como la parcela se había dividido en 4 sectores, tenemos, ¿no?, esa cantidad de subunidades. Entonces, ¿cuál había sido nuestra superficie unitaria o la superficie de nuestra parcela? Era de 1 hectárea. Entonces, haciendo la resolución de esta ecuación, nosotros podemos determinar una dotación unitaria o una dotación para la parcela. ¿Cuánto es eso? Son 5.29 litros por segundo por hectárea. Entonces, ¿qué significa esto? Quiere decir que necesitamos 5.29 litros por segundo para regar una parcela de una superficie de 1 hectárea, cambiando de posición a los aspersores 4 veces durante una jornada de riego de 16 horas. Como cuarto punto vamos a ver el procedimiento de agrupación de parcelas. Entonces, ¿en qué consiste, no? Consiste en unir las parcelas próximas colindantes para que éstas sean regadas por un hidrante. En nuestra zona es recomendable hacerlo debido a que las parcelas están muy atomizadas, ¿no? Entonces podemos ver acá en el esquema, en la imagen, que tenemos parcelas muy atomizadas, ¿no? Y haciendo un zoom a esta parte, podemos ver nosotros la siguiente imagen, ¿no? Acá sí podemos tener solo una parcela y acá sí 3 parcelas que están siendo unidas y forman una sola parcela, ¿no? Entonces, la agrupación de parcelas tiene como finalidad uniformizar las dotaciones de los hidrantes en toda la superficie regable. Entonces, de esta manera, hacemos posible que se puedan tener un intervalo de superficies y subunidades que permitan cumplir con todos los parámetros de operación, ¿no? Entonces, justamente esa es la finalidad, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque para que nosotros podamos cumplir de mejor manera los parámetros de operación de la red colectiva. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar o a imaginarnos, ¿no? Imagínense ustedes poner hidrantes a todas las parcelas, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Que tendríamos que poner una cantidad muy superior de hidrantes, ¿no? O sea, por cada parcela. Entonces, ¿qué pasaría? Pues que nuestra red colectiva también sería cara, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas que tenemos en esta zona. Ahora, pasemos al quinto punto, ¿no? El de la ubicación de los hidrantes. La ubicación de los hidrantes se realiza luego de haber hecho la agrupación de parcelas, ¿no? Cuidando que éstas no dificulten las labores agrícolas. Entonces podemos tener una imagen de cómo se deberían de ubicar los hidrantes, ¿no? La ubicación de estas estructuras generalmente se hace, o en lo posible, al borde de las parcelas. Entonces, podemos ver que los puntos rojos son los hidrantes que se han ubicado, ¿no?, en las respectivas parcelas. Y acá vamos a hablar de dos aspectos muy importantes, ¿no?
que es el tema de los hidrantes multiusuarios, ¿no? Entonces, ¿a qué se denominan hidrantes multiusuarios? Pues la denominamos aquellos hidrantes que no solo van a abastecer a una parcela, ¿no? Sino que en este caso, por ejemplo, van a abastecer 3 parcelas, ¿no? Por ejemplo, acá sí, ¿no? Entonces, vamos a tener 3 bocas de riego, ¿no? 3 tomas, ¿no? Y por el otro lado, podemos hablar ya un poco más la realidad de nuestra zona, de los hidrantes individuales, que son hidrantes que tienen una sola toma de riego y que abastecen a una sola parcela, ¿no? Entonces, ese es el caso más típico de nuestras zonas, ¿no? Ahora, como sexto punto, vamos a hablar de lo que es el trazado de redes colectivas. Entonces, es una de las etapas más importantes del planeamiento de un proyecto de riego, porque de esto depende el costo total de la red. Entonces, vamos a hablar de lo que es el trazado por lindes, que consiste en guiar el trazo de las tuberías por los caminos de acceso, por los bordes de la parcela, ¿no? Este es el tipo de trazo más empleado en el diseño de redes colectivas. Entonces podemos apreciar, por ejemplo, en la imagen, un trazado por lindes. Ahora, podemos también hablar de lo que son los trazados de costo mínimo o el método del jirete, que consiste en encontrar la longitud mínima que conecta a los hidrantes con respecto al punto de suministro. Generalmente se practica al hacer trabajos de investigación. Entonces, el esquema que se muestra a continuación es un trazado por el método del jirete. Entonces, se puede evaluar la calidad de un trazo, como sigue. Entonces, ¿qué hacemos primero, no? Debemos determinar el ratio de la red. Entonces, el ratio de la red es igual al número de hidrantes entre el número de tramos de tubería. Posteriormente, debemos determinar la longitud unitaria. Entonces, la longitud unitaria es igual a la longitud total de tubería entre la superficie total. Además, finalmente tenemos que determinar la longitud media, que es igual a la relación entre 100 por S por, 100 entre S por 0,60, donde S es la superficie total entre el número de hidrantes. Entonces, como conclusiones acá, ¿qué podemos decir? Si R es próximo a 1 y LU es menor que LM, esto significa que tenemos un buen trazado. Por el contrario, si R es menor a 0,70 y LU es mayor que LM, es indicativo de un mal trazado. Como séptimo punto, vamos a hablar de la determinación de los caudales circulantes. Entonces, vamos a hablar de los caudales a la demanda. ¿Y qué es? La base teórica para el cálculo de caudales por línea en redes de distribución a la demanda fue establecida por Clement en 1966, utilizando un método probabilístico. Este supone una distribución aleatoria de caudales, de manera que si una red tiene netomas con una dotación D, que pueden estar abiertas o cerradas en un momento dado, es improbable que todas estén abiertas a la vez, y por tanto, que el caudal en cabecera sea igual al caudal, sea igual al número de tomas por su dotación. Lo que pretende este método es calcular el caudal de diseño que puede circular por cada línea para una determinada garantía de suministro. Entonces, el caudal total es la sumatoria de las dotaciones de todos los hidrantes de la red, que se expresa por la siguiente fórmula, donde Q sub T es igual a la sumatoria desde 1 hasta N del número de hidrantes por su respectiva dotación. Entonces, ahí podemos apreciar esa fórmula, ¿no? Ahora, vamos a hablar
de los caudales probabilísticos o caudales Clement, que es igual a la sumatoria de caudales del número de hidrantes aguas abajo que tienen una cierta probabilidad de funcionamiento, o sea, apertura, ¿no? Cumpliendo una determinada garantía de suministro fijada por el proyectista. Entonces, aquí vamos a tener la fórmula, ¿no?, para determinar un caudal probabilístico, un caudal Clement, ¿no?, donde Q es igual a QR. ¿Y qué es QR? QR es igual a la sumatoria desde 1 hasta n del número de hidrantes por su respectiva probabilidad de apertura y su respectiva dotación, más U. U que es un coeficiente que depende de la garantía de suministro que un proyectista la fija, ¿no?, por la raíz cuadrada de la probabilidad de los hidrantes, por la probabilidad de apertura de los hidrantes aguas abajo, multiplicada por la probabilidad de que estas tomas estén cerradas, y la sumatoria desde 1 hasta n del número de hidrantes por su respectiva dotación al cuadrado. Entonces, como conclusión, ¿no?, ¿qué significa esto? Pues que una red diseñada con un caudal a la demanda posibilita que un agricultor siempre tenga agua en su hidrante para regar a la hora que lo disponga. Entonces, ahora, como ejemplo, podemos ver una red diseñada a la demanda. Entonces, en el esquema o en el gráfico nosotros podemos ver un punto de suministro y podemos identificar las respectivas dotaciones de cada hidrante. Entonces, ¿qué va a pasar con esta red? Que si un agricultor quiere regar, pues lo puede hacer, ¿no?, a la hora que lo desee. Entonces, esa es la particularidad de una red de riego a la demanda. Ahora, vamos a hablar sobre los caudales saturnos. ¿Se acuerdan de este cuadro, no? Habíamos determinado la dotación unitaria, ¿no?, que era de 5.29 litros por segundo. Entonces, como ejemplo, suponiendo que tenemos una superficie de 100 hectáreas y tenemos un intervalo de riego de 7 días, ¿cuánto sería la superficie regada por día? Pues serían las 100 hectáreas entre los 7 días. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Necesitamos un caudal de diseño para regar toda la superficie. ¿A qué es igual, no? El caudal de diseño, la fórmula conocida, ¿no? El caudal de diseño es igual a la superficie total por el caudal ficticio continuo referido a la jornada efectiva de riego. Entonces tenemos una superficie de 100 hectáreas multiplicada por el caudal ficticio continuo. ¿Cuánto necesitamos? 75.62 litros. Presentamos la imagen que representa el riego para el día 1. Entonces tenemos ahí un esquema, por ejemplo, ¿no?, que serían las parcelas de color morado, pues se van a regar en el día 1, ¿no? Entonces, ¿cuál había sido la superficie regable por día? Pues era de 14.286 hectáreas, ¿no? Entonces, el caudal por turno, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la dotación que hemos calculado de 5.29 litros por segundo por la superficie regada por día. Entonces, el caudal por turno va a ser igual a 75.62 litros por segundo. Y este caudal, ¿a qué es igual? Pues es igual al caudal de diseño que calculamos con la anterior fórmula, ¿no? Entonces, podemos ver ese cuadro, ¿no?, del cálculo de la dotación, ¿no?, que estamos multiplicando por la superficie regada por día.
Ahora, presentamos la imagen que representaría el riego para el día 2. Entonces, tenemos ahí también la imagen, ¿no? Las parcelas de color mostaza, en este caso, serían las que se van a regar en el día 2. Y si hacemos el mismo procedimiento, tendríamos los 65 litros por segundo para poder regar, ¿no? Ese día, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? El día 3, y también vamos a presentar la imagen del riego para el día 4, que serían las parcelas de color rojo, ¿no? Ahí están las parcelas. Presentamos también la imagen que va a representar el riego para el día 6, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Pues serían las parcelas que están de color verde. Entonces, para el día 6 vamos a ver también las parcelas que se van a regar, ¿no? Entonces, son las parcelas de color medio verde, ¿no? Entonces, por último vamos a presentar las parcelas que se regarían en el día 7. Y son las parcelas de color rosa, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre el dimensionamiento de una red colectiva de riego. Entonces, podemos resumir las etapas del dimensionado de una red colectiva. Entonces, habíamos determinado las dotaciones de los hidrantes, ¿no? Entonces, habíamos hecho ese cálculo, ¿no? Entonces, vemos el cuadro que habíamos mostrado anteriormente y la dotación de 5.29 litros por segundo por hectárea, que sería el primer paso, ¿no? Luego, teníamos que hacer una agrupación de parcelas, ¿no? Entonces, habíamos mostrado también una imagen, ¿no? En la cual mostrábamos una parcela individual y una parcela que había sido unida, ¿no? Que era la del color café. Luego seguíamos el procedimiento de la ubicación de los hidrantes. Entonces también habíamos mostrado cómo deberían ubicarse los hidrantes, ¿no? Al borde de las parcelas, en lo posible, ¿no? Entonces, ahora, el proceso de trazado de una red lo podemos hacer, por ejemplo, en un software GIS, ¿no? Con los plugins QGPanet y QGISRed. Entonces, esa red trazada lo vamos a tener en un formato INP, que es un formato que lo puede leer el software EPANET. Entonces, aquí sí vamos a presentar, ¿no?, el procedimiento de importación de esa red trazada en formato INP al software RGWIM. Entonces, este es un software libre que nos permite importar el trazado INP hacia su interfaz, en la cual nosotros podemos realizar, por ejemplo, el procedimiento del dimensionado. Entonces, acá, por ejemplo, presentamos, ¿no?, la interfaz, ¿no?, que tiene el programa, en la cual, por ejemplo, al momento de importar la red INP ya nos va a determinar el número de líneas que tiene o el número de tramos que tiene la red. Vamos a solo incluir la temperatura de cálculo, un coeficiente mayorante, que es un coeficiente mediante el cual nosotros vamos a tomar en consideración las pérdidas que podemos tener por elementos singulares. Ya se identifica la cota de inicio, ¿no? En este caso podría ser la cota del embalse, la boca toma, el reservorio, ¿no? Y si queremos, tenemos un tema de cabezal de filtrado, podemos ingresar las pérdidas de carga, ¿no? Además, las pérdidas de carga en válvulas, y muy importante, ¿no?, si podemos determinar la velocidad máxima de cálculo, ¿no? Entonces, lo otro que necesitamos es cuánto de presión necesitan los nudos de consumo, los hidrantes, ¿no? Entonces podemos incorporar acá
cuánto es la presión requerida que nosotros queremos darle. Y, por ejemplo, acá podemos poner, ¿no?, las unidades de cálculo de caudal, ¿no? Entonces, sean litros por segundo, litros por minuto, litros por hora, ¿no? Además, ¿no?, de establecer el criterio de dimensionado, ¿no? Si es un criterio clásico o un criterio por optimización técnico-económica. Tenemos dentro de este software libre, pues, un catálogo de tuberías, ¿no?, con la cual podemos realizar los cálculos, ¿no?, y identificar o seleccionar la fórmula de pérdida de carga, sea por Darcy, por la de Hazen-Williams, la Veronese-Datey, ¿no? Entonces, también nos permite ingresar los parámetros de timbraje de las tuberías y, sobre todo, ¿no?, muy importante, determinar, ¿no?, la organización de riego, ya sea a turnos o a la demanda, y desde dónde vamos a hacer el diseño. Desde un depósito, desde un hidrante, desde un grupo de bombeo, ¿no? Siempre estableciendo la jornada efectiva de riego, que era de 16 horas, y el tiempo de riego por sector. Entonces, este software nos permite de alguna manera facilitar los cálculos hidráulicos, ¿no? Ahora, vamos a hablar de lo que son el criterio de dimensionado mediante el método de la restricción de velocidad, que es el criterio clásico, ¿no?, que consiste prácticamente en elegir un diámetro de tubería que conduzca el caudal de línea dentro de un rango de velocidades, ¿no? Generalmente el rango de velocidades que se tiene, ¿no?, por norma es de 0.5 metros por segundo hasta 3 metros por segundo. Entonces, acá vamos a hablar de un tema un poco nuevo, ¿no?, lo que es el método del método dimensionado por el técnico financiero, ¿no?, que consiste en elegir diámetros de tuberías, entre paréntesis, ¿no?, o sea, seleccionar la combinación de tuberías más económica, poniendo determinadas restricciones de velocidad, de presión, etcétera, mediante técnicas de optimización, sean por programación lineal, algoritmos genéticos, redes neuronales, series económicas, etcétera, ¿no? Entonces, al final tenemos un resultado de un dimensionado de una red, entonces, en la cual hemos seleccionado los diámetros de tuberías, ¿no? Como parte final, podemos mostrar los resultados que se tendrían, ¿no?, luego de hacer un proceso de dimensionado. Podemos mostrar, ¿no?, que hemos seleccionado los diámetros de las tuberías y sus respectivas presiones en cada uno. Con esto finalizamos. Muchas gracias. Y ya estoy presto para poder responder a las preguntas que se puedan plantear.
Pues como les había indicado, ¿no? Muchas gracias por la apertura que me han dado este pequeño espacio para poder compartir, ¿no? Las experiencias que he adquirido. Y bueno, pues gustoso de haber colaborado también con ustedes. Y muchas gracias, ¿no? Como les indicaba, a todo el grupo de GEIR. Pues, Y bueno, pues será otra oportunidad. Muchas gracias por la apertura. Muchas gracias, ingeniero Mijail. Hasta una próxima actividad. Hemos finalizado con el evento del día de hoy. Muchas gracias a todo el público en general por su asistencia. Los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. Nos pueden encontrar como Grupo de Estudios en Ingeniería del Riego, GEIR. Suscríbanse y denle like. Gracias. El Grupo de Estudios de Ingeniería del Riego, GEIR, fue creado un 11 de diciembre del 2017 por un grupo de alumnos de la Escuela Profesional de Agronomía de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, siendo su primer presidente Gerson Vargas Figueroa y su asesor el doctor ingeniero Carlos Jesús Vaca García, con la finalidad de crear un espacio de información y análisis colectivo en temas relacionados a la ingeniería del riego y afines. Este grupo humano está comprometido con el aprendizaje colaborativo, generando una interdependencia positiva que no implica competencia. Regidos bajo el principio de la mejora continua, en democracia, solidaridad y reciprocidad a través de estrategias didácticas innovadoras. Uno de los tantos logros es el reconocimiento de PRONADEC al estudiante Alan Canahuanca, futuro ingeniero agrónomo miembro de GEIR, que gracias al espíritu de emprendimiento que fomentamos en cada uno de ellos, trasladó lo aprendido de este grupo de estudios a la elaboración de abonos orgánicos y cultivo de plantas para la venta, y la asesoría en construcción y mantenimiento de jardines y biohuertos, desde el distrito de Pisac, lugar que lo vio nacer. GEIR permite un crecimiento personal, capacitación del más alto nivel, investigación en riego y afines, mejoramiento de relaciones interpersonales y fortalecimiento de las habilidades blandas. ¡Agro! ¡Agronomía! ¡Somos GEIR!